Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría estar por acá nuevamente con ustedes. Tenía tiempito que no pasaba por acá a dejarles un videito, pero bueno, hoy damos inicio al mini curso de cultivo de tejidos vegetales, entonces que sea esta la ocasión. Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo este video. Es un mini curso que estoy preparando con todo el cariño eh, para que puedan conocer más sobre esas técnicas de cultivo de tejidos vegetales. Yo no sé si vieron mi última publicación, hubo uno de mis seguidores que me dijo como que, oye Claudia, a ti no se te olvide que hay personas que te seguimos y que no conocemos de estas técnicas. Él es psicólogo, entonces sería muy interesante que nos explicaras de qué se trata y pues lo que publiques es muy interesante, entonces es chévere poder conocer más de lo que haces. Y bueno, a él también le gusta el tema de plantas, entonces aquí va este curso para las personas que están aprendiendo sobre estas técnicas y bueno, las que ya saben también, ahí vamos compartiendo un poco de información. Mi nombre es Claudia Costa, para los que están viendo hasta ahora, pues por primera vez este video, y en realidad llevo 15 años de estar trabajando esas técnicas de cultivo de tejidos vegetales. Entonces, bueno, les voy a dar las fechas para que estén súper pendientes y puedan ver todos los videos que voy a dejar, voy a subir en el IGTV. Entonces, el primero, hoy 18 de noviembre, hoy vamos a hablar de micropropagación y sus ventajas. El segundo, 20 de noviembre, vamos a hablar de métodos de micropropagación. El 25 de noviembre, fases de la micropropagación. El 27 de noviembre, factores que afectan el crecimiento del explante. Y el 29 de noviembre, tipos de laboratorios. Laboratorios de bajo costo, mediano costo y alto costo. Y el 30 de noviembre damos inicio al curso virtual de cultivo de tejidos vegetales, que hay dos opciones. Los invito a que ingresen al link que se encuentra en mi biografía y ahí está toda la información y también el formulario de inscripción. Bien, entonces ahora sí, a lo que vinimos y empecemos este mini curso. Bueno, primero quiero decirles que cuando hablamos de micropropagación, esto es una biotecnología, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el término de biotecnología hasta enlazarlo con micropropagación. Entonces, ¿cómo se define la biotecnología? La biotecnología se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos de organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos específicos. Esta es una definición que se dio en el Convenio sobre las Naciones Unidas, Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Entonces, como para volverlo un poco a los términos más prácticos, voy a empezar poniéndole unos ejemplos. Por ejemplo, el pan es un proceso biotecnológico, la cerveza es un proceso biotecnológico, el vino es un proceso biotecnológico. Ahora que todos estamos oyendo hablar sobre la vacuna del COVID, la vacuna del COVID es un proceso biotecnológico. Entonces, estos son aplicaciones tecnológicas que utilizan procesos biológicos u organismos para un fin, ¿cierto? Entonces, en el caso del pan, utilizamos unas levaduras, las levaduras tienen todo un tema de fermentación y finalmente el producto que se va a obtener es el pan. Lo mismo ocurre con el yogur, lo mismo ocurre con el vino, se utilizan unas levaduras o unas bacterias que van a hacer todo un proceso de transformación y vamos a obtener el producto final, en este caso el vino o, el, o la cerveza. Entonces, o el yogur también. Entonces, nosotros el día a día de nosotros está rodeado de biotecnología. Y como les decía, pues toda la vacuna del COVID es un proceso biotecnológico. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ver que hay muchos tipos de biotecnología y ahorita están clasificados por colores. Entonces está la biotecnología blanca, que es, pues, trata como toda la mejora de esos procesos industriales. La biotecnología gris, que brinda soluciones para los temas ambientales. La biotecnología azul, que investiga nuevos productos de la biodiversidad marina. La biotecnología violeta o púrpura, que es todo el tema de bioseguridad, propiedad intelectual, patentes. La biotecnología roja, que nos habla un poco de genómica, terapia génica, huellas de ADN, etcétera. Y está la biotecnología verde, ahí estamos nosotros, ¿cierto? La biotecnología vegetal está dentro de la biotecnología verde.
Entonces, ¿cómo definimos la biotecnología vegetal? La biotecnología vegetal es una herramienta vital para la obtención de plantas, aumentar la productividad, mejorar la calidad, resistencia a plagas y enfermedades o a factores ambientales, todo tendiendo a la mejora de la producción, a la mejora de la rentabilidad y bajando costos, con el objetivo final de fortalecer el sector agrícola, el sector forestal, el sector ornamental, el sector medicinal, etc. Entonces, venimos de la biotecnología, tenemos el concepto de la biotecnología vegetal y, como les decía, en el concepto de biotecnología que utiliza procesos biológicos o células o microorganismos, en este caso, el proceso biológico que utiliza la biotecnología vegetal son los tejidos vegetales. Por eso se llama cultivo de tejidos vegetales. Entonces, ¿cómo definimos el cultivo de tejidos vegetales? Esta definición la tomé de un libro que el autor es Pérez Ponce de 1998. Entonces se define como el conjunto de técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y protoplastos, empleando medios nutritivos artificiales y con el objetivo principal de regenerar una planta. Ahora, hay un término muy genérico que se llama cultivo in vitro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros oímos, no, son plantas in vitro, sabemos que son plantas obtenidas en el laboratorio, o son plantas de cultivo de tejidos vegetales, quiere decir lo mismo, que son plantas que se obtuvieron en el laboratorio. El término in vitro es muy genérico y se refiere a lo in vitro, en vidrio, en laboratorio, ¿cierto? Entonces, también vamos a encontrar ese término por acá. Entonces, hablamos de biotecnología vegetal, ya sabemos que los procesos biológicos que utiliza la biotecnología vegetal son los tejidos vegetales, por eso hablamos de cultivo de tejidos vegetales y las técnicas de cultivo de tejidos vegetales tienen unas aplicaciones que son 5: micropropagación, obtención de plantas libres de patógenos, conservación de germoplasma, metabolitos secundarios y selección in vitro. Entonces, la micropropagación es una aplicación de las técnicas de cultivo de tejido vegetal. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, la escriben. Les iba a decir, me la dicen, pero mentiras. Me la escriben, me llaman o me envían un mensajito directo y yo pues por todas esas vías de comunicación estoy como muy pendiente de ustedes. Entonces, ¿qué es la micropropagación? La micropropagación es una aplicación del cultivo de tejido vegetal. Acuérdese que son 5: micropropagación, obtención de plantas libres de patógeno, metabolitos secundarios, conservación de germoplasma y selección in vitro. Entonces, la micropropagación es una reproducción asexual de plantas en condiciones asépticas en medios de cultivos artificiales y mantenidas en condiciones controladas de luz y temperatura. Repito el concepto. Micropropagación de plantas es la reproducción asexual de plantas en condiciones asépticas en medios de cultivo artificiales y mantenidas en condiciones de luz y temperatura. ¿Vale? Esta micropropagación tiene 3 características. Primera, utiliza explantes pequeños o propágulos pequeños. Explante es el término que se utiliza cuando yo voy a aislar cualquier planta, cualquier parte de la planta en su estado natural con fines in vitro, sea una sección de hoja, de flor, semilla, meristemos, etc. Pero la característica es que siempre son pequeños, son propágulos pequeños. El crecimiento del material es de carácter heterotrófico. Sabemos que las plantas en su estado natural son autótrofas, es decir, ellas producen su propio alimento, pero cuando una parte de la planta es separada con fines in vitro, ya son heterótrofas, es decir, no producen su propio alimento, tenemos que adicionárselo en forma de fuentes de energía, vitamina, hormonas, ¿sí? Son estos compuestos orgánicos que toca adicionárselos al medio de cultivo porque ellas no producen su alimento. Entonces, esto lo vamos a ver en una clase en donde vamos a hablar de las características de lo que requiere el explante para su crecimiento y desarrollo in vitro. Y la otra característica de la micropropagación es que requiere una infraestructura que implica unos costos iniciales, sean bajos, medianos o altos. También tenemos un mini curso para explicar el tema de los laboratorios. Ventajas de la micropropagación. Una, obtención de plantas libres genética y fenotípicamente iguales.
¿cierto? Entonces yo tomo mi planta madre que tiene unas características, esa planta madre yo la voy a micropropagar. Todas las plantas que salen del laboratorio son genéticas y fenotípicamente iguales. Hay una multiplicación rápida, masiva, es decir, yo hice un ejercicio con cannabis de 2 explantes, a los 7, 8 meses más o menos obtengo 200.000 plantas, es un periodo relativamente corto para el volumen de planta que vamos a obtener. De 500 explantes de banano al año vamos a obtener aproximadamente 1.000.000, entonces es una multiplicación masiva y rápida y que se da en cortos periodos de tiempo. Otra característica es la obtención de material sano a partir de plantas enfermas. Es decir, yo tengo una planta que tiene algún virus. Los virus normalmente no, están en el sistema vascular. Los meristemos no tienen sistema vascular, ellos crecen, tienen una actividad metabólica muy alta y no hay formación de tejido vascular. Entonces, si no hay formación de tejido vascular y por ahí es por donde transitan los virus, pues quiere decir que esa parte de la planta está totalmente libre de estos patógenos sistémicos. Entonces yo los puedo aislar y los puedo sembrar en condiciones de laboratorio para empezar un proceso de micropropagación. Muy importante esto, eso es la base fundamental de la micropropagación. Yo no puedo obtener 1.000.000 de plantas enfermas, necesito obtener 1.000.000 de plantas sanas, por lo tanto, tengo que verificar que ese material vegetal está totalmente sano. Y una de las formas de garantizar esa sanidad es trabajándolo por meristemos y para estar más segura poder mandar a hacer una prueba de sanidad, una prueba fitosanitaria para determinar patógenos. Importante que otra de las ventajas es la conservación in vitro. Yo tengo una genética muy importante, si yo la tengo en un banco de germoplasma in vivo, en campo pueden venir plagas, enfermedades, etcétera, desastres naturales y acabar con mis plantas que de pronto tienen años de investigación. Entonces, en el laboratorio, lo que puede 300 plantas en un invernadero de plantas madres me puede ocupar, no sé, 2.000 metros cuadrados, en un laboratorio me ocupa 1 metro cuadrado. Y además guardo mi genética, no la expongo a condiciones ambientales y ni a plagas y enfermedades. Entonces es una forma también de guardar mi material vegetal. Y algo muy importante también es que estos trabajos hay que adicionarle un valor agregado, ¿cierto? Hay un detrás de cámara, yo siempre digo, estos laboratorios o estas técnicas generan trabajo, generan manos de obra. La mayoría de esa mano de obra son mujeres que a veces tienen algún grado de vulnerabilidad, entonces qué rico poderle darle la oportunidad de aprender cosas pues novedosas. Además de esto, pues también estamos aportando al sector agrícola, forestal, medicinal, etcétera, proporcionando plantas totalmente sanas. Eso quiere decir que hay reducción de la utilización de químicos, es decir, que vamos a cuidar el ambiente, ¿cierto? Entonces, también hay un valor agregado que no solamente es la parte tecnológica de equipos, de ver la planta dentro del laboratorio, dentro de un frasco, sino también hay un detrás de cámara que es muy bonito y a mí me llena mucho de felicidad cuando trabajo con un grupo de mujeres que nunca han conocido esta técnica y la conocen y se sienten todas empoderadas. Entonces, bueno, sé que les quedan muchas dudas, pero ya saben, me pueden escribir. Esto ha sido un poco rápido, por eso mini curso. Los invito a que se inscriban en el curso de cultivo de tejidos vegetales que inicia el 30 de noviembre. Y bueno, si ven este video y tienen dudas, preguntas, no duden en comunicarse conmigo, en llamarme, escribirme, que yo siempre estoy atenta a todas sus preguntas, sugerencias y dudas. Entonces, les envío un abrazo fuerte. Nos vemos el 20 de noviembre con otro video de este mini curso. Espero que lo aprovechen mucho y recuerden que estamos por acá conectados para lo que ustedes necesitan. Un abrazo, muchísimas gracias y buen día.